Bueno, pues muy buenos días. Muchísimas gracias por venir a este Vermú entre libros, a esta presentación, y nunca mejor dicho, de libros, porque este año hay muchos que presentar. Bueno, tenemos con nosotras y con nosotros a Pedro Cifuentes, que la verdad es un placer poder contar contigo en Cascante y que nos hables de tu trabajo. Para aquellas personas que no conocéis a Pedro, es profesor de Ciencias Sociales en Castellón, es profesor de secundaria, em, que da las clases con una espada láser, con la espada láser de Darth Vader, que eso ya nos puede hacer una idea de, ¿no?, quién es Pedro. A ¿Sabes mí, qué pasa? Perdona que te interrumpa, que lo hacía con la espada de Darth Vader, pero me dijeron que eso le gusta a mi padre, y entonces ahora voy con la espada de Minecraft, ¿no? bueno, sí, bueno, igual hay algunos de los que hay por aquí no saben quién es Minecraft seguro, pero no saben quién es Darth Vader. Sí. Y Darth Vader no los conocemos a los que tenemos ya algunas canas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, Pedro tiene un currículum extensísimo, es miembro del comité coordinador de la Red de Docentes para el Desarrollo. Recibió el Premio Nacional de Educación para el Desarrollo en el año 2010. También tiene un premio de materiales didácticos de la Comunidad de Valencia del 2011, y podría seguir diciendo muchos premios más que tiene porque su trabajo como docente, pues por desgracia no hemos podido ir a tu clase, pero lo tenemos bastante claro que tiene que ser genial. Em, yo quiero destacar ese compromiso, ¿no? El compromiso que tú tienes con tu alumnado, al que has creado toda una manera de trabajar y de vincular, o sea, utilizar el cómic como un vehículo pedagógico, y que también demuestra no solo que funciona, sino que además el cómic sigue vivo, ¿no? Porque muchas veces se ha quedado parece como que se ha ido quedando atrás en la prensa, en las librerías, y sin embargo, bueno, hoy estamos rodeados de cómics, ¿no? Y además parece que funciona. Muchas veces vivimos buscando herramientas pedagógicas para llegar al alumnado y, bueno, tú ya, me imagino que un día llegaste a tu centro y propusiste, voy a hacer un cómic, y a mí me gustaría saber, bueno, cómo fue ese proceso, ¿no? De cómo se te ocurrió, cómo lo recibieron tus compañeros del claustro, si dijeron, Pedro, estás loco, o no, y luego, cómo ha sido la respuesta de tu alumnado, ¿no? Pues, Bueno, pues lo primero, agradecer la presencia porque lo estábamos comentando antes, ¿no? El tema de que cultura llama cultura y pues es un palizón venir desde Castellón, además con toda la coyuntura de la huelga, al final de curso y tal. Pero bueno, solo por estar aquí con tanta gente, ¿no? Y ver una comunidad viva, la verdad es que merece la pena cualquier esfuerzo, ¿no? Porque hay que llevar la cultura a todas partes. Respecto a lo que comentas, pues se te olvida hacer una cosa importante, y es que soy profesor de un instituto público, pero también fui alumno de ese instituto público, ¿no? Entonces, que eso hay que poner un poquito las cosas en consonancia, ¿no? De lo que... ¿Y cómo empezó todo? Pues no sé, yo he sido lector de cómics y de toda la vida. Venía del mundo del diseño gráfico, estaba trabajando en la UGI, la Universidad de Castellón, en una beca de diseño, de maquetación. Eso se acabó y, pues, tenía la licenciatura de Humanidades y decidí apostar por prepararme a las oposiciones de Historia, que las aprobé a la primera, y di mi primera clase, porque no sé si sabéis un poquito, cómo se accede hoy en día, con un máster bastante, bueno, se puede criticar muchas cosas, pero en aquel entonces era un poco, pues, vine, fes les prácticas y te'n vas, ¿no? Es decir, ven, haz las prácticas y ya está, porque encima era mi instituto, pues, tenía a Juan Marros, que era mi profesor, y ya, pues, yo trabajaba también con mi padre de camarero y me dijo: "Pues nada, no hace falta ni que vengas a hacer". Entonces, ¿qué pasa? Que mi primera clase de verdad la di cuando aprobé las oposiciones, es decir, era un tercero ESO, me soltaron ahí, nunca mejor dicho, en un instituto, el Instituto del Caminás, y digo: "¿Y ahora cómo explico yo geografía a estos chavales?". Porque no tenía ningún conocimiento didáctico. Pero lo que había detrás era una pizarra gigantesca y me di cuenta de que también era una viñeta, ¿no? Entonces, a la hora de juntar ambas cosas fue cuando me pude expresar de alguna manera, ¿no? Y a partir de ese momento, yo creo que ese día apareció por ahí un planetita Tierra, ¿no? Explicando, pues, sus capas y todo eso, con humor. Creo que es importante utilizar también el humor con el alumnado.
no menospreciarles, porque decimos, muchas veces los críos no entienden la ironía. Por supuesto que entienden la ironía, y más si están en secundaria. De hecho, es complicado porque a veces tú eres el que no entiende su ironía, ¿no? La brecha generacional es muy triste porque tú cada vez eres más mayor, pero ellos siempre tienen 12 años, ¿no? Y entonces pues, contra eso hay que luchar y es un poco agónico, pero es lo que hay, ¿no? Entonces, sí que es cierto que hablando del 2008 había una especie de bagaje potente, ¿no? A nivel de utilizar el cómic como recurso, pero más bien como una especie de fuente documental. Es decir, pues en todos los institutos tenías tus Tintines, tus Asterix, tus... Yo recuerdo que en ese mismo instituto donde estaba había un aula que era el aula de convivencia, que es donde los malotes los castigaban y se iban ahí a relajarse. No sé si aquí, por suerte en el que estoy ahora no hay, ¿no? Pero claro, yo iba a hacer guardias ahí y me daba cuenta de que siempre eran los mismos malotes y muchos de ellos era porque, como estaba lleno de cómics, pues les castigaban a leer cómics, ¿no? O sea, la liaban para bajarse a leer el último TVO de Asterix que daba o tal. Entonces, para mí eso era una incongruencia total, ¿no? Y no lo entendía. Ese es el erial en el que estábamos al principio, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte, no sé si también con mis propios trabajos o porque también es cierto que va entrando gente también más joven a lo que es la docencia, gente que ve las cosas de otra manera. Yo creo que está muy, muy establecido, ¿no? Y sobre todo porque es divertido para la chavalería, le permite también expresarse. Es muy bonito hacer cómics con ellos, que sí que también explicaremos un poquito cómo se utiliza dentro del aula. Y ahí estamos, ¿no? Lo que es el acrónimo de literatura infantil y juvenil no deja de crecer, ¿no? Y se puede explicar cualquier cosita con... Y es que, claro, muchas veces te metes bueno, en Twitter, ¿no? Porque ya no tengo cuenta. No se puede estar en Twitter. Pero lo ves, ¿no? Que hay gente que se lamenta, estos jóvenes no leen. Y luego, pues, es curioso porque en fin, lo puedo comentar la compañera de la librería o incluso la bibliotecaria, ¿no? Que en lo que es la sección de infantil y juvenil cada vez está más viva, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa que no terminamos de ver, ¿no? Y en el camino, pues, quizás ahí se han metido mis tebeos de historia y, pues, lo que yo hago. Me gustaría, ya que tú mismo lo acabas de quitar, ¿cómo utilizas el cómic realmente? ¿Cómo lo trabajas con tus chicos y tus chicas en el aula? Porque me parece súper interesante. Bueno, de un lado es lo que yo trato de hacer con mis tebeos, ¿no? Que en cierta manera es explicar una lección como la que hago yo, pues explicar el mundo romano, ¿no? Explicar el mundo clásico mediante cómic. Entonces están planteados un poquito de la misma forma que lo hago en clase. No es una serie que tenga un discurso claro de principio a fin, sino para que el lector vaya picoteando un poquito y se vaya encontrando con esto más adelante, ¿no? A mí una de las cosas que me gusta del TVO esto es algo que reivindicaba también Humberto Eco en él, es esta conciencia multinivel que tiene el TVO, ¿no? Es un poquito lo que le pasaba a él, pues, por ejemplo, con El nombre de la rosa, ¿no? Él no diferenciaba entre alta cultura y baja cultura. Él hablaba de cultura bien hecha y de cultura mal hecha, y lo que tenía claro es que la cultura tenía que ser democrática y tratar al lector con inteligencia. Entonces, eso es lo que pasa con los cómics. Tú puedes coger un TVO de Asterix, te leértelo con 10 años y pasártelo pipa con el guión de Goscinny. Pero luego de repente te encontrarás siendo más mayor, aprofundizarás en toda la psicología de los personajes y alucinarás con la recreación histórica que hace Uderzo de los espacios, y entonces pues ahí también lo volverás a disfrutar, ¿no? Es lo que pasa pues con El nombre de la rosa, ¿no? Él lo decía en varias entrevistas. Tú lo puedes disfrutar como una novela detectivesca, un whodunit, que dicen hoy en día, las cosas si las dices en inglés mucho mejor. Yo era dibujante pintamonas, pero ahora hago visual thinking y ya pues como que me lo creo un poco, ¿no? Es así. Entonces, lo puedes disfrutar así, pero luego también lo puedes disfrutar pues como alguien que busca lo que es la documentación histórica que ha hecho el autor o incluso a nivel esotérico también, ¿no? Entonces, dependiendo un poquito de cómo te acerques, él te está siendo súper sincero. Y eso es lo que pasa con los tebeos, ¿no? Que tú los puedes entender de muchas maneras, sobre todo la visual. Luego, dentro del aula es un recurso que es muy inclusivo porque permite a todo el mundo expresarse. Es decir, no hay dos personas que dibujen igual y no hay dos alumnos que dibujen igual, ¿no? Siempre digo lo mismo, ¿no? Pero tú, por ejemplo, si tuvieras que hacer un vídeo, este sector de aquí lo haría así, ¿vale? Y nosotros lo haríamos así. Esta es la única... Es triste, pero es verdad. Entonces, bueno, ¿tú cuándo naciste? Pues sí, sí, vale, bueno, Cinexin, vale, bienvenida al club.
Pero el caso es que esa es la única decisión, pero ¿qué es hacer un TVO, no? Uno apaisado, uno pequeño, uno grande, ¿y qué es dibujar bien? Dibujar bien es dibujar que se expliquen las cosas, ¿no? Es llenar las calles romanas de grafitis, ¿no? Como, ¿no? Pues en fin, es tratar de explicar las cosas mediante un dibujo sencillo y que luego tú te puedas expresar, ¿no? Ya sea pues un chaval que le gusta dibujar o una chavala que le cuesta, pero al final pues todos un poquito lo que intentan es hacerse oír. Entonces, hay un formato que me imagino, no sé cómo le llamáis en Navarra, pero en la parte de Levante le llaman les auques, ¿no? Las aucas, las aleluyas, las estampitas, las alegrías, ¿no? Que son estos murales grandotes, ¿vale? Que es una viñeta y un pequeño versito debajo, ¿vale? Pues eso sirve para que trabajen ellos en proyectos, pues dividiendo la información, uno dibuja, otro colorea, otro hace guión, otro hace tal. Eh, y luego se explica de forma oral, porque es una tradición que lo que busca es eso, ¿no? Que el alumno luego pues sea capaz de, tú a lo mejor no entiendes lo que ha puesto, pero te está explicando el tebeo y entiendes que ahí se ha producido aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que como son así como viejunas y no se valora nuestro patrimonio, cualquier día las aucas, barra estampitas, barra aleluyas, barra lo que sea, le llamarán Aucan Thinking Motherfucker, no sé cuánto, nos habrán hecho una apropiación cultural indebida y diremos, ostras, ¿cómo se parece esto al AUCA de nuestra de toda la vida, a lo que se vende este señor? Y le compraremos el libro y bueno, seremos así, ¿no? Diremos, estamos haciendo AUCAN Thinking, que es como nos han hecho una propiedad, en fin, nos han quitado nuestro patrimonio, ¿no? Un patrimonio material que yo pienso que se tiene que reivindicar, sobre todo en toda la zona de Levante, donde, bueno, las rastreas, incluso en Grecia, en Sicilia, y no se le da el valor que tiene. Aquí no tenemos ese tipo de patrimonio. Eh, ¿Cómo cambia tu alumno, o sea, tu alumnado desde que el primer día de clase, bueno, me imagino que ya en el instituto, no en el centro educativo, ya tendrás como una fama y tus alumnos cuando lleguen a clase sabrán un poco, ¿no? Ya les habrán contado. Pero desde el primer día de clase al último, porque, a ver, explicar la historia o la historia del arte a veces son asignaturas que pueden ser duras, ¿no? Entonces, por ahí me igual alguna dice, sí, sí, es verdad. Eh, ¿Cómo cambia el concepto para ese alumno o esa alumna que entra el primer día diciendo, ya verás la clase de historia y ahora empezarán con la Edad Media y no sé qué? ¿A cómo termina después de haber trabajado de esta manera tan... Hombre, yo en los 20 años que tengo de experiencia todavía no he encontrado a ninguno que se gire de hacer al verme o que me diga, tú, fuiste tú, ¿no? Ni cosas así. Pero sí que es cierto que es complicado, ¿no? Primero porque el aula de la ESO, incluso de bachillerato, es diversa y que nuestros currículums a nivel... ¿Hay algún profesor de sociales por aquí para hacer un poquito de terapia luego? No. Bueno, pero sí que es verdad que es un currículum que es tan extenso y tan farragoso. Luego, si quiero, hago terapia con vosotros, ¿no? Y hablamos un poquito de clase. Que la parte, digamos, artística te la vas dejando para el final. Y es un final que nunca llega. Es decir, tú tienes que explicar el concepto, pues el feudalismo, el no sé qué y tal. ¿Y qué pasa con el gótico? Pues el gótico ya lo verás, o haces un trabajo o tal. Y eso lentamente se va dejando de lado hasta que llega una optativa en segundo de bachillerato que no coge absolutamente a nadie porque es horrorosa. Es un listado de obras enorme, historia del arte. Nada que ver con la que tú hiciste en los 80, que era bonita. La de ahora es que es un tostonazo imposible, ¿no? Y a lo mejor, pues, de toda la gente que ha pasado por la ESO, solo hay 15 que ese año dan historia del arte de segundo de bachillerato. Es que, claro, y todos dicen lo mismo, pues esto no lo sabía. Uy, pues vaya qué cosas, ¿no? Entonces, hay que tratar de reivindicarlo. Yo pienso que el arte se tiene que entender un poquito como un elemento transversal, ¿no? Que aglutine todo. Y también no tener miedo a generar situaciones de aprendizaje, ¿no? Es decir, que al final es siempre un poquito lo mismo. Yo, mi profesor franquista del antiguo régimen y tal, don Constantino, pues nos hacía hacer un cuadernillo de preguntas. Yo hago un producto, que puede ser un tebeo, ¿no? Pero al final él nos hacía exponer las cosas y yo hago exactamente lo mismo, lo que pasa es que yo soy más guay, ¿no? Las cosas como son. Pero lo que quiero decir es que se trata de que, en cierta manera, el alumnado recupere ese puntito de protagonista, ¿no? Porque muchas veces los docentes lo que nos pasa es que queremos hacerlo tan rematadamente bien que les estamos robando ese puntito de aventura, de diversión, de descubrimiento, de buscar cosas, ¿no? Y pues ahí yo utilizo cualquier cosa, aunque al final es cierto que cada vez me siento más cómodo con una clase magistral porque creo que me hago mayor y ya tengo más mimbres a la hora de explicar las cosas, pues gincanas por el centro, 20.000 historias, ¿no? Para que se valore un poquito la cosa.
y sobre todo para que entren y salgan, e insisto, es importante con una alegría. No porque salir de historia de alegría es posible, se puede hacer, ¿vale? Pero el tema es ese, que se tiene que intentar generar ese puntito de ilusión, ¿no? Ilusionante, porque si no, no hay aprendizaje. Chesterton ya lo decía, también es una frase que me gusta mucho, ¿no? Que lo contrario a divertido no es serio, lo contrario a divertido es aburrido. Entonces, si tú empiezas a aburrir a tu alumnado, pues apaga y vámonos, ¿no? Entonces, ahí seguro que ya no entra nada. Habría que plantearse un poquito qué es eso de divertir. Sacar una guitarra y botellón, evidentemente no, o a lo mejor sí, pero lo que intentas es que las neuronas se pongan a trabajar, ¿no? Y que tú estés haciendo algo que te motiva y que te divierte. Cosas que está claro es el humor, ¿no? Que hay dentro de tu trabajo y que, bueno, creo que en la Semana Romana de Cascante somos muy defensores de ese humor precisamente para mostrar, ¿no? Lo vemos en nuestras obras de teatro y demás y es fundamental. Entrando un poco ya, dejando la parte más de pedagogía y demás en el mundo editorial, cuéntanos un poco cómo ha sido tu evolución, porque tú empezaste con un crowdfunding, luego llegó Despertaferro. ¿Cómo cómo ha sido para ti entrar ahí? Bueno, yo cuando me hacen esta pregunta, también digo siempre lo mismo, ¿no? Yo tengo ahora mismo 50 años, mi primer cómic, digamos, profesional, que es El Mundo Clásico, lo saqué con 42, con mi hijo recién nacido y pues un locurón, ¿no? Y yo venía de dibujar y hacer, yo tenía cierta trayectoria también, ¿no? A nivel de didáctico, de entender el cómic como herramienta, pero durante mucho tiempo el proyecto estuvo moviéndose en editoriales educativas que me decían que era demasiado cómic y luego en editoriales de cómic que me decían que era demasiado educativo. Entonces, claro, digo, ¿qué hago? ¿Me hundo y agacho la cabeza como un caracol? Entonces fueron mis propios alumnos, yo explicándoles la historia, que me hablaron de la plataforma crowdfunding Berkami, ¿no? Y me dijeron, ¿y por qué no haces esto tal? Porque seguro que entre la familia y los amigos, pues 200 ejemplares vendes, Pedro. Mira, siempre ahí apoyando al profesorado ellos, ¿eh? Entonces, pues sí, sacamos el primero en un formato pequeñito, que lo distribuimos desde casa. Me ayudó mi hermano, me ayudó mi mujer también a montar todos los envíos, porque había 40. Si sabéis un poquito en qué consiste la plataforma, ¿no? Pues tú generas un proyecto y tienes 40 días, por ejemplo, para que eso recaude dinero y pueda llevarse a cabo, ¿no? Yo pedía X, bueno, 4.000 euros, lo digo, ¿vale? Para realizar el TVO de 96 páginas y habían 40 días, en 48 horas se solucionó el tema. Y claro, ¿qué pasa? Pues que en lugar de hacer 200 tuve que hacer cerca de 1.800 ejemplares enviados desde casa con todo el bagaje y eso fue horrible. No lo volveré a hacer porque además es que, claro, tampoco había dibujado yo un TVO grande, es decir, yo quería hacer mi primer TVO, ¿no? Y lo que supone hacer un TVO es complicado, pero bueno, de repente me llamó Alberto, mi editor en Despertaferro, y que me dijo que por qué no se lo había ofrecido a ellos. Y yo dije, hombre, pues porque soy Despertaferro, pues demasiado como serio y tal, ¿no? Y arqueológico y batallitas y tal, ¿no? Que decíamos tú y yo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento ellos querían abrirse, ¿no? Querían abrir un poquito y la editorial estaba en un momento de crecimiento. Entonces yo le puse sine qua non como condición el tema de que se reeditara el primer TVO, del cual había hecho 1.400 ejemplares, que ya estaba bastante distribuido para lo que es España, eh, que lo reeditara en un buen formato, en este formato cartoné. Me dijo que sin problema, hicieron una tirada también muy grande, se agotó enseguida y porque salió en la tele, salió en fin, el profesor que está explicando arte con cómic. Existe, ¿no? Ahí te conocimos. Pues bueno, pues ya lleva 7 ediciones, se ha licenciado en Corea, se ha licenciado en China, la colección continúa, ¿no? Yo pues estoy contento porque ahora también tengo el bagaje con ellos, de que lo comentábamos antes, ¿no? De que el primero y el segundo volumen me los hice un poquito a pelo, documentándome yo mismo, pero pues a partir del tercero ya se te empiezan a abrir puertas porque es una colección conocida, tienes también todo el músculo editorial, ¿no? Para poder asesorarte y la verdad es que estoy muy contento. Lo que pasa es que sí que es cierto que el ir generando más obra implica que pues vayan apareciendo proyectos, ¿no? Que también me parecen interesantes, los que tengo con HarperCollins o los que tengo con Random House, como este último, pero no entran en colisión con Despertaferro. Yo tengo clarísimo que es mi editorial, ¿no? Y además estoy muy contento con ellos y hay una relación de amistad con los editores, ¿no?
Lo que pasa es, claro, uno tiene que crecer y ese crecimiento está siendo orgánico y, bueno, de momento no ha habido ninguna problemática. Súper interesante esta manera de hacerlo. Háblanos un poco de las distintas colecciones que tienes y un poco las características, ¿no? Por ejemplo, la de, bueno, este yo lo tengo hace ya mucho tiempo, pero bueno, hoy, por ejemplo, he descubierto este de aquí, yo no lo conocía. Entonces, bueno, háblanos un poquito de qué es lo que podemos encontrar en las distintas colecciones y, bueno, para ver si seguro que la gente encuentra cuál es lo que más le puede interesar. Muy bien, pero de todas formas, como voy a empezar ahora a hacer publi reportajes, si queréis acercaros a por el vino, no hay ningún problema, ¿eh? O sea, que hay altavoces y bueno, yo voy hablando, ¿y por dónde va? Por el segundo, ¿ves? Vale, lo hacemos así. Bueno, a ver, la de Historia del Arte son 6 volúmenes, se han publicado 5 y siempre sigue un poquito las andanzas de un profesor, que es una especie de Socias mío, ¿no? Y una serie de alumnos arquetipos, que son, los chavales están contentos porque cada vez que doy una clase me dicen, este se parece a mí, ¿verdad? Este soy yo. Digo, sí, por supuesto, ¿no? O sea, pero compré el libro, ¿no? En fin. Y es así, ¿no? Me van ellos pasando un poquito. Hay una que es la soñadora, otro que es muy deportista. No intento que sea, empezamos por aquí y acabamos por allá. Quiero que sea una especie de clase, ¿no? Y sobre todo le trato de dar también, que lo comentamos tú y yo, Marta, un puntito, digamos, localista a nivel no solo de hablar del patrimonio grandote, ¿no? Es muy difícil, por ejemplo, cuando estás hablando de barroco o la síntesis de esta obra, que son 96 páginas, pero sí que intento darle un puntito que aleje, en cierta manera, de lo que está establecido a nivel mundial, ¿no? De darle un puntito localista. Y la serie, pues lo que busca es eso, ¿no? Tiene también un perrete por ahí que va esparciendo felicidad, es decir, meándose en todos los elementos romanos y griegos que encuentra por ahí, ¿no? Para dar su impronta. Que era mi mascota entonces, era un perrete que teníamos ahí en la Serratella, en Borriana, y que el pobrecillo, pues en fin, falleció, pero era el peor perro del mundo. Era meón, era lo peor, el ladrador y tal, y el bodeguero valenciano, ahí decimos el ratonero, un ratonero valenciano, ¿no? Pero un bodeguero pequeñajo, pues como aparece en los cómics, pero se ha convertido en el fan favorito de todos los niños y tal, ¿no? Es decir, es un perro malo, pero bueno, que se ha convertido en un personaje. Después de eso, ya me llamó Random House, llamó Gonzalo Ortech y me dijo que quería hacer una colección sobre geografía, más pequeña que la de Espetaferro, con un formato diferente. Y claro, estaba muy de moda entonces los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sacamos 2 volúmenes, que son estas instrucciones para salvar el mundo. En este caso, en lugar de ser un profe, era una profe, aunque yo también aparezco por ahí, también aparece Lomper, pero lo que se busca es explicar el mundo como va a ser en el siglo XXI desde problemáticas que afecten a mi alumnado, es decir, al alumnado de la pública, ¿no? Es decir, muchas veces me preguntan, ¿y qué pasa con los inmigrantes? ¿Y qué pasa con el cambio climático? Pues tú tratas de explicarlo mediante ciencia, ¿no? Y esta pues también lleva ya 2 volúmenes, la tengo un poquito en stand-by porque ahora mismo tengo un proyecto con otro, bueno, un ambientólogo, con Fernando Valladares, que lo que quiere es terminar un poquito la serie. Entonces, no sé muy bien cómo acabará la cosa, pero seguramente los siguientes volúmenes que faltan los haremos a la limón, ¿no? Es mi primera vez que trabajo con un guionista. Después he realizado La historia de Borriana, que son dos cómics también. Ya os digo que mucha producción, mucho tiempo, muy poco tiempo, pero sobre todo porque me organizo bastante. Mi mujer está aquí, puede decir que el pobrecito vive ahí arriba y mi hijo me lo traigo a estos eventos para que diga, este señor es mi padre, ¿no? Pero sobre todo es organización. Luego realicé otro encargo, que es mi TVO más difundido, aunque son 16 páginas, y es la historia de David. Si vais al AVE, ahí está un póster, ¿no? Que te descargas el código QR y sale el TVO con él. Es el que más me ha costado porque los arqueólogos y los historiadores sois muy frikis, pero los frikis del ferrocarril son todavía peores. Es gente, yo creo que hice 2 o 3 viajes ese año a Madrid y uno era porque en una viñeta había colocado una gorra de práctico del 53 que era diferente a la que se tiene que utilizar en el 5 porque cambió la vía, no sé qué. Y nada, pues ahí yo los dejaba hablar y pues ellos al final me asesoraban, ¿no? Es verdad, es que es gente que es muy fan, no hay ningún fan de los ferrocarriles por aquí, ¿no? Pero, ¿a tú también? Pero pero es que es verdad que es gente que lo vive con muchísima pasión, ¿no? Y son señores así mayores que lo saben todo pues, a veces tratar de explicarles que esto es un TVO de 16 páginas, pues muy complicado, ¿no? Y después, en plena pandemia, me llamó Rocío de Isasta, que es la editora de Harper Kids, ella venía de Maeva, es una de las mejores editoras de España. Y claro, pues yo estaba ahí
haciendo el tercer TVO de Historia del Arte, sin salir de casa, y me dijo: oye, Pedro, mira, que soy Rocío de Ichasa, me gustaría que hicieras una historia de la literatura universal, pero planteada como un amor a la lectura y inclusiva y para el siglo XXI. ¿Qué te parece? Claro, si te llama una de las editoras más importantes de España, dices, por supuesto, lo que quieras, ¿no? Y ella me dijo, bien, pues perfecto, son 144 páginas y es un formato pequeñito, ¿vale? A ver cómo te las... que ya había firmado. Y nada, pues salimos airosos, ¿no? Es la Musa Calíope, acompañados de las chicas que aparecen en los cómics, ¿no? Que tienen que hacer un trabajo en la Biblioteca Pública de Castellón, digo, de Valencia. Y por ahí pues van pasando autores, autoras, no sé, un canto a la lectura, ¿no? Fue un TVO que tuvo también muchas críticas al principio. De hecho, se ha convertido ahora en un... Bueno, vende bastante bien, sigue, creo que salió en el 2021-22, sigue vendiéndose mucho, incluso más que los de Historia del Arte, pero tuvo una salida horrible porque, claro, la primera crítica que me apareció en Amazon, no digo que me haga mucho caso a esas cosas, pero de vez en cuando te hunden en la miseria, era de un señor que decía que su hijo no había podido empatizar con la historia porque las protagonistas eran dos chicas. Y que luego que salían muchísimas autoras, que cómo es que hay tantas autoras en la historia de la literatura universal, claro. Una estrella, pumba. Y dices, ¿qué pasa aquí, no? Pero Rocío me dijo, no, pues es que esto te va a pasar, Pedro, porque el TVO es que yo lo he planteado de esta forma, es decir, yo quería que lo hicieras tú y adelante, no te preocupes. Entonces, a partir de ese momento sí que tengo claro que son TVOs que son necesarios, ¿no? Para romper un poquito con el discurso de siempre. Y ahí estamos. Luego Despertaferro me pidió hacer el Atlas Mamotreto este, que es la colección que tenemos con ellos también de historia de España. También asesorado por ellos en un formato grandote. Ahora estamos con la segunda parte, el mundo, la antigüedad en la península ibérica. Y lo que vamos a huir, lo digo porque hay alguna historiadora por aquí, es de la periodización clásica, ¿no? Es decir, partiendo de hasta el Andaluz, hasta no sé qué. Vamos a ir un poquito explicando lo que son procesos, ¿no? Y estamos cerrando ahora las últimas páginas, sobre todo partiendo de la interconectividad, en fin. Yo la verdad es que creo que sí que va a dar bastante que hablar porque no se ha planteado nunca un TVO sobre historia de España a esta escala y sobre todo ya partiendo de cómo se entiende la historia en el siglo XXI, ¿no? No todo cerrado y después viene un señor y luego viene otro señor y luego otro señor y tal, ¿no? Y ahora pues la última obra que he sacado es Historietas de la Historia, que lo saqué con Random House. También es otro encargo, es una colección de 3 volúmenes. En mayo salió el primero y que me lo propuso la editora que tengo ahora en Random, que se llama Nicole Hayes y que tiene 26 años. Es decir, podía ser perfectamente mi hija, ¿no? Y es una chica muy valiente. Claro, yo cuando se lo propuso a la agencia que me representa, Tormenta, yo no acababa de entender que alguien quisiera que hiciera una historia de España sabiendo que la Despertaferro estaba en marcha y que funcionaba muy bien. Pero ella me dijo, no, no, yo es que no quiero que hagas una historia de España, quiero que hagas una reflexión sobre lo que es España y la historia en el siglo XXI. Es decir, preguntas de, no sé, cuándo se puede empezar a hablar de España, qué tipo de España es la que entendemos, una plural o una de grandes hazañas y grandes gestas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas están ahí metidas en la historia y es una especie de eje que protagoniza la musa Cleon, la musa de la historia, acompañada con una bombillita, que es como, pumba, la historia, la idea de España en un momento concreto, ¿no? Y luego la representación gráfica del país, ¿no? Que él no se acordará, pero yo no sabía muy bien cómo representar el país, ¿no? Y hay que hablar, no quería hacer una España con boquita y que explicara cosas. Y un día le pregunté a Martín, ¿no? El tema de, oye, ¿tú cómo España no sé qué? Y me dijo, pues una tortilla de patatas, papi, ¿no? Entonces, pues el TVO es eso, un diálogo entre una bombillita, entre la musa Clio, van pasando por ahí personas, no aparecen, son cerca de 400 personas reseñadas, ¿no? Las pintoras que nunca han aparecido, infinidad de cosas, ¿no? Y luego la tortilla de patatas, que claro, una de las viñetas es el rollo de que nos representa a todos, pero de repente dice, bueno, ¿y eres con cebolla o sin cebolla, no? Entonces, no empieces a dividir, ¿no? O sea, es que al final, y eso es lo que hay, ¿no? Ahora estoy con la segunda parte de este, que también es sobre historia del mundo y que saldrá para septiembre. Lo estoy ahora, iba a decir acabando, pero no lo estoy acabando, estoy ahí enganchado a tope con él. Tengo, menos mal que acaba el curso porque le voy a dedicar un sprint final y será un recorrido por la historia universal, ¿no? Pero claro, historia universal también, como bien dice mi editora, que no sean europeos haciendo cosas por el mundo, ¿no? Que es lo más habitual que te encuentras por ahí, ¿no? Entonces, pues claro, lo estoy disfrutando mucho
porque también estoy aprendiendo una barbaridad, ¿no? De interconectividad, ¿no? De cuando aquí sucedía una cosa, que sucedía en otra parte del mundo y tal, tal, tal. Y hasta aquí pues puedo leer. Ya he terminado el publireportaje. Bueno, lo que te iba a preguntar que qué cómic te gustaría hacer, pero con todos estos que estás haciendo, no sé si te va a quedar tiempo para hacer uno más, ¿no? Bueno, sí, seguro que sí. Lo que a mí me parece increíble, pero igual esta pregunta era más para tu familia que para ti. ¿Cómo lo puedes hacer? O sea, estar dando clase y esta producción que es increíble. ¿Cómo lo haces? Porque ¿Cómo lo hago? o se lo pre igual le dejamos a tu hijo que conteste, ¿no? Por ¿quieres cómo lo haces? Se tira casi toda la noche dibujando, porque claro, no te dedicas, o sea, no has dejado la docencia No, no. para dedicarte a ello. Y también te digo una cosa, que es un paso que está ahí, que además lo voy a dar tarde o temprano, porque afortunadamente esto funciona bien y pues te van surgiendo oportunidades en la vida que tienes que aprovechar, pero me está costando mucho porque yo creo que es una de las cosas que más me gusta, ¿no? Entrar en una clase. Antes comentábamos el tema de tu chavalería, cuando empieza y cuando termina. Yo cuando entré en un primero de eso, el primer día, ahí tengo astronautas, científicas, no, y nadie me puede decir lo contrario, es decir, luego la vida ya dirá, ¿no? Y ver cómo estos chavales van creciendo, pues es un poquito como la labor que tú has estado haciendo durante 20 años de aquí, ¿no? En Cascante, con el patrimonio. Que la educación es una labor de largo recorrido, ¿no? Muchas veces queremos ser cortoplacistas y nos cuesta entender un poquito el bagaje final, ¿no? De todo el hasta dónde llegamos. Claro, 20 años, imagínate las cosas que habéis hecho aquí. Pues tú imagínate una persona que en tu asignatura solo la tienes un año, ¿no? Y lo tienes que hacer bien de alguna manera, porque le marca, ¿no? Entonces, luego la vida ya dirá, ¿no? Tú tienes que empoderarlo y el lifelong learning, otra vez en inglés, ¿no? Que dicen los ingleses. Luego veremos qué es lo que sucede con ese chaval. Pero sobre todo, ver que no solo se trata de que ser docente hoy en día no es únicamente transmitir conocimiento. Porque, por desgracia, para transmitir conocimientos, hay herramientas mediante las pantallas que son mucho más efectivas que nosotros porque tienen un nivel de producción brutal, ¿no? Es decir, yo tengo mi sesión con primero de la ESO de 50 minutos y tengo veintitantos alumnos ahí y cada uno cojeado de una pata. Pero el tipo que hace un vídeo por internet, se va a caer, no se va a caer. El tipo que te hace un vídeo por internet diciéndote que la Tierra es plana y tal, porque no sé qué, y una producción brutal. O sabías que si bebes agua sin depurar tu cuerpo, no sé cuánto, ¿no? Yo compito contra eso, contra ese tipo de persona, ¿no? Y compito desde el aula, es decir, desde una formación y sobre todo desde la ciencia, ¿no? No desde. Entonces, me preocupa eso y es lo que me hace que no, porque al final todo eso se cae, ¿no? Cuando empiezas a rascar un poquito pues fulanito futbolista dice que la Tierra es plana por no sé qué. Vale, y entonces ¿cómo se va de Japón a España y vuelve en tantas horas? ¿Qué es lo que hace? Sí, entonces, pues claro, eso requiere un poquito de esfuerzo, ¿no? Y como tenemos esta sociedad nuestra, que es tan cortoplacista, se cayó al final, es tan cortoplacista y tan rápida, ¿no? Pues claro, es que la educación requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere sentarse a frenar y plantear y conocer cosas, ¿no? No es todo tan cortoplacista y todo te explico historia en 15 minutos. Sin duda, es imposible explicar historia en 15 minutos. Em, Hay mucha gente que es lectora habitual, que lee novelas, que lee ensayos, sin embargo, el cómic muchas veces, o el tebeo, que es una palabra que es bien bonito decir tebeo, a veces es como, no sé, que la gente se aleja. ¿Qué le dirías a ya no a estos jovenzanos, sino a una persona mayor que quiere, que puede encontrar aquí en el cómic que le pueda ser sugestivo? Vaya, que no es la lectura típica, sino, ¿qué le dirías? Para empezar, la problemática gorda es que tampoco sabemos cómo llamarlo, es decir, cómic, la palabra inglesa, ¿no? Digamos el fumetto italiano, ¿no? La bande dessinée, el manga. O incluso la novela gráfica que nos dicen ahora, ¿no? Antes, pues, yo hacía tebeos, pero ahora hago novela gráfica y me lo creo, ¿no? Es decir, es más como y vendo en los supermercados. A mí la palabra que más me gusta es tebeo, porque tiene un valor patrimonial que puede ser entendido de hace muchísimo tiempo en una sociedad diferente, pero esta palabra, digamos, el tebeo, ¿no? Y la historieta, ¿no? Es la que me gusta utilizar.
Yo creo que una de las grandes ventajas que tiene el cómic a la hora de explicar cosas o de acercarse es que combina lo que es la imagen y el texto, evidentemente, de una forma creativa y también te hace leer las cosas de otra manera, ¿no? Hay que superar un poquito esos prejuicios, ¿no? De solo es cómic infantil y juvenil y tratar de bucear un poquito, ¿no? Es sencillísimo emocionarse con un tebeo, no sé, comentaba antes con la bibliotecaria de Tudela, el último tebeo de Paco Roca, por ejemplo, El viaje, ¿no? Es muy complicado contar tu separación, ¿no? Bueno, yo no me he separado nunca y espero que no me separe nunca, ¿no? Las cosas como son. Pero Paco lo cuenta con un tebeo y te emociona, ¿no? A lo mejor explicado de otra forma, pues no hubiera sido lo mismo, ¿no? Entonces, es un arte, es un medio de expresión, un medio de comunicación. Es algo que ha estado siempre presente en la historia del arte también, ¿no? Las pinturas prehistóricas, la chamana o el chamán que se ponía en la hoguera y explicaba las cosas mediante dibujos. Y nos ha acompañado siempre, ¿no? Lo que pasa es que, claro, parece que ha estado siempre, sobre todo a partir del siglo XX, como que constreñido por una serie de géneros que son los mainstream, ¿no? Superhéroes, tal, y en realidad pues son otras cosas, ¿no? Muchas veces también me preguntan por qué los críos leen mucho manga, como si leer manga fuera lo peor del mundo mundial, ¿no? Pues porque el manga sirve para explicar cualquier cosa. Yo, una de las cosas que agradecería a cualquier alumno que quiera entrar o adulto que quiera entrar en el mundo del cómic es que lea mangas. No lo digo porque sea mi género favorito, pero es que hay mangas que te explican, por ejemplo, el Renacimiento italiano, la vida de una pintora, ¿no? O una, no sé, una sauna romana que de repente es en el siglo XX, o sea, locurones, ¿no? Y entonces lo bonito que tiene el manga es eso, que desde otra cultura se puede contar cualquier cosa, libros de recetas y tal, ¿no? Y por eso triunfa entre ellos. Además es barato y bueno, si lo probáis seguramente acabaréis enganchados al manga sin duda alguna. No sé si entre el público hay alguna pregunta, algún comentario. Sí, mira. ¿Cómo se puede explicar la línea del tiempo solo en un año? Eso lo dice porque el segundo volumen de esta historia o historietas de España, bueno, historietas de la historia, En clase. en clase. Vale, pues perdona, Martín. Hago primero la propaganda del TVO y luego te lo explico, ¿vale? El TVO que estoy haciendo ahora, la segunda parte de este, empieza con la primera página y luego es un eje cronológico que acaba en la última, ¿no? Entonces, pues no tiene viñetas, es todo seguido, 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 ¿no? En clase, pues yo lo que hago es, cuando empieza el curso, soy el tío del papel, ¿no? Cojo papel de este de IKEA de rollo, papel de plotter, y empiezo a desarrollarlo y primera sesión, y vamos explicando cosas y vamos poniendo eso y al final los propios alumnos y alumnas se maravillan porque ellos introducen cosas, ¿no? Este es el periodo histórico que habéis visto este año. Y está en la pared desde el principio del curso, ¿no? Empiezas con, no sé, fundación de Roma, tal, 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 y acabas ahí con, no sé, la antigüedad tardía, ¿no? Entonces, es la forma de trabajar, ¿no? Una cosa que me hizo crear, por ejemplo, esto, explicar un eje cronológico en clase así, fue cuando estuve en la cárcel, ¿no? No me refiero a la cárcel pero bueno, que estuve en la cárcel de Castellón dando formación a los presos sobre cómic y tal, ¿no? Y coincidí con Paula Bonet, que la conocéis, que es una ilustradora también de Villarreal. Y ella pues estaba haciendo, le dije, ¿pero qué haces, Paula? Y pues estaba haciendo una ilustración al principio en la entrada del módulo penitenciario y luego estaba dibujando una línea y yo dije, ¿y esta línea qué es? Por todo lo que es los pasillos, ¿no? El espacio diáfano de las aulas. Porque es que aquí yo lo que quiero es que la próxima vez que venga hayan hecho un eje cronológico. Y dije, pues yo te voy a copiar la idea para mi instituto. Y entonces lo que hago es eso, en las aulas despliego un mural y después van colocando, conforme la época que vamos poniendo, la van enriqueciendo. Hay quien dibuja una ánfora, hay quien te pone incluso la receta del garum también, ¿no? Que es curioso eso, ¿vale? Entonces te lo van poniendo dibujitos y se nos quedan murales visuales muy chulos. Bueno, aquí somos muy fans de los ejes cronológicos y creo que lo vamos a copiar también. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Yo quería preguntarte si la IA es una amenaza. Bueno, llevamos ahora mismo 45 minutos de charla y ha aparecido la bicha, ¿eh? Y no la de balazotes, sino la... Al principio sí que lo pensaba, ¿eh? Y lo sigo pensando. Sobre todo es una amenaza para la gente joven que empieza, porque a mí no me amenaza la IA, es decir, a mí si me piden una ilustración ya se la piden a Pedro Cifuentes, no sé si me explico, ¿no? Y porque quieren mi estilo y tal.
Pero un chavalillo o chavalilla que empiece y que tenga que hacer el cartel de las fiestas de su pueblo, pues ahí lo va a tener francamente difícil, ¿no? Porque al final es una cuestión de eso, en fin, de educación, ¿no? Yo pienso que es una herramienta que nos va a hacer cambiar muchísimo las cosas, ¿no? A nivel educativo, a nivel social, pero no hay que tenerle miedo y sobre todo hay que tratar de domesticarla y entender que el telo somos nosotros, no es la herramienta el fin en sí mismo, ¿no? Y a partir de ahí, pues entender que está para quedarse, que sobre todo hay que educar a la gente en su uso, ¿no? Es importantísima una educación digital. Porque a mí, por ejemplo, la última encontronazo gordo que he tenido con la IA, no sé si lo visteis esta semana, a colación de la agresión que sufrió una compañera con la policía el domingo pasado. Yo realicé un dibujito que se movió muchísimo por las redes, se viralizó, ¿no? Aparecía la docente pequeñita y un policía gigantesco detrás. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que 2 días después, un colectivo catalán independentista la había tergiversado completamente, había copiado con la IA y había puesto: "Antes os quejabais de la por ellos y ahora van a por vosotros". Entonces, claro, yo dije: "Tío, esto es atentar contra mis derechos de autor, pero además es que mi idea la has tergiversado", y sobre todo me parece un insulto, que por eso juro que les he denunciado, ¿no?, al colectivo este, porque era un insulto a los docentes valencianos que en el 2017 estaban totalmente en contra de las manifestaciones, ¿no? Y del tortazo al policía al pueblo llano. Entonces, claro, eso me pasó a mí, ¿no? Y entonces yo ahí sí que lo entendí un poquito poquito bastante como una falta total y absoluta de educación digital. El propio colectivo son gente muy joven, no sabían lo que estaban haciendo, me dijeron, porque claro, cuando llega la denuncia por parte de mi agencia de Tormenta, ya de repente tú les pones un comentario en Facebook y no te contestan. Les pones su comentario en las redes sociales y no te contestan. Y de repente les llega el burofax con la demanda y ya, pues, perdona, no sabíamos lo que hacíamos, esto, tal, ¿no? Es así. Pero yo, en fin, quizás porque soy docente, pero creo que de todo se puede sacar un aprendizaje y ardo de ganas de que todo esto se solucione para el año que viene en clase, en Historia del Arte, por ejemplo, utilizarlo de ejemplo de cómo se puede, de por qué es necesaria una educación digital, para que a un autor no le pasen estas cosas. Porque es muy bonito que hagas tú un dibujo, que se difunda, que la gente lo imprima, que se hagan chapas y qué tal, y tú lo cedes, pero lo que es horrible, porque te sientes como si te hubieran violado, además lo digo de verdad, es cuando cogen y tu dibujo lo han utilizado para otros fines mediante la inteligencia artificial. Pues sí. Voy a comentar, es una... Eh, es que los dibujos, yo he sido, soy muy mayor, claro, entonces he sido lectora del TVO, del Tebo, de la familia Cebolleta, de Mortadelo y Filemón, allí empecé yo a leer. Pero si echas la vista para atrás, están la prehistoria, las cuevas de Altamira, las de Francia, pues, y si bajas, pero es que eso es en todo el mundo, y no necesita, es que no hace falta ni que sepas leer ni escribir, simplemente miras los dibujos, ya, hombre, si te lo cuentan o crean una historieta, pues muchísimo mejor, evidentemente, pero es que es la manera de enseñar más antigua del mundo, pero además yo he estado en varios continentes, por decirlo así, y cada uno tiene su presentación y su manera de explicar las cosas, y en casi todas son dibujos, es que son, vamos, de toda la vida. Yo respecto a lo que estás diciendo te diría más, es dibujos, pero luego siempre alguien que te los explica, ¿no? Es lo que tiene mediante el dibujo, se puede utilizar para luego que eso se entienda de alguna manera, ¿no? Se exprese. No sé, las pinturas levantinas que tenemos de la Cova dels Cavalls en el Barran de la Valltorta, ¿no? Pues eso está ahí porque en algún momento me imagino que alguien se les explicaría, ¿no? De cómo es el tema de la caza o no hay cómic más potente que, por ejemplo, San Climent de Taüll, ¿no? Es decir, o las pinturas románicas en una iglesia, ¿no? Porque tú entras, la penumbra, un pantocrátor gigantesco que te está poniendo en tu sitio, el Legum Sum Lux Mundi con el libro de juicio final, ¿no? Y tú estás abajo, o pecador, ¿no? ¿Entendéis? Entonces te ponen en tu sitio. Pero, por ejemplo, la columna trajana exactamente igual, es decir, lo que se glosan, incluso, no sé, Ramsés II, ¿no? Con, con los murales del templo no recuerdo qué templo es, que es la batalla esta que perdió, pero que luego ves el mural y es ganado, o sea, primera fake news de la historia, ¿no? Entonces, está ahí para quedarse, por supuesto que sí, pero es que está ahí porque ha estado siempre. ¿Qué es la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, sino un cómic gigantesco, ¿no? Que además desemboca en el juicio final, ¿no? Entonces,
es eso, que siempre lo hemos intentado un poquito de entender como que ha estado aquí, como que contar cosas con dibujitos, pero a mí me gusta reivindicar la figura, por ejemplo, no recuerdo ahora el nombre, mira cómo estoy, el autor de Paracuellos, ¿no? Porque él comenta que una de las cosas que tiene el cómic es que democratiza la cultura, ¿no? Y es lo que tú estás diciendo. Cualquier dibujo te puede servir para explicar algo y para que lo entienda cualquier persona, independientemente de que sea una persona súper académica, ¿no? Que puede pigmentos, 20.000 historias, pero se puede entender perfectamente con ese dibujito, se pueden explicar cosas, ¿no? Yo creo que el cómic lo que hace es democratizar la cultura. Es un arte para las masas, pero para las masas bien entendido, ¿no? Porque a partir de ahí, cualquier persona puede profundizar de la manera que considere más oportuno. No sé si hay alguna pregunta más por ahí. Bueno, de todas formas, si no, ahora vamos a tomar un vino. Pedro va a estar firmando libros. Podéis hacer cualquier tipo de pregunta que se os ocurra. Y quería darte las gracias por venir en nombre de la Asociación Cultural de las Candedicus. Eh, gracias por venir y gracias por tu trabajo. Porque a los que nos dedicamos de alguna manera a la divulgación también, bueno, la ciencia también, a ver, nos ayuda muchísimo en nuestra labor diaria, porque es cierto lo que tú dices, tú en tu trabajo visibilizas cosas que normalmente no se han visibilizado, pues lo que tú decías, ¿no? Es que salen dos niñas y, bueno, pues es que antes igual las niñas no estaban, ¿no? O luego esas pintoras, o esas escritoras, o esos agricultores, o esa gente, ¿no? Que es la gente del común, que somos nosotros y que realmente los reyes y esto hicieron una parte de la historia, pero las bases hicieron el resto. Entonces, muchísimas gracias por este trabajo, porque te lo digo de verdad, a los demás nos ayudas también muchísimo. Muy bien, muchas gracias. Yo para finalizar, decirte una cosa que me ha pasado con la última obra, ¿no? Que cuando apareció el primer carrusel de las páginas en Instagram, pues cogí una página que son pintoras españolas, ¿no? Y claro, pues en el TVO además aparece también ahí mi abuela, en fin, más cosas, ¿no? Pero claro, como cada viñetita que aparecía en el carrusel de 20 viñetas que es lo que te permite Instagram era una pintora, dije, pues voy a poner la primera, la pintora de Altamira, ¿no? Y primer comentario, ¿por qué has puesto una mujer? ¿Cómo sabes que lo pintó una ¿Y mujer? por qué no? Yo explicando ya, al final ya no contestaba, pero eh, a ver, es una pintura que se realizó durante muchísimo tiempo, pudieron intervenir hombres y mujeres, pero es que además la ciencia demuestra en fin, el tamaño de los dedos, pues no era un chiquet como me decía mi profesor de arte, sino un chiquet, un niño, sino que seguramente sería una mujer quien intervenió. Vale, perfecto, te entiendo, pero ¿por qué has puesto una mujer, no? Entonces, pues yo ya le contesté a uno y le dije, pues porque si hubiera puesto un hombre, tú no me estarías dando la brasa con este comentario, ¿no? Entonces, es importante, es importante. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias.